Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes 19, 19. ¿Amén? Si lo encuentran, me da un. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. La palabra del Señor se lee de esta manera. Dice el Señor: partiendo él de allí, se refiere a Elías. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿A quién le servía? A Elías. Eso es bien importante que tengamos bien claro. Eliseo corrió nuevamente a su casa, mató un buey, despedazó el arado, le prendió fuego, cocinó al buey en el fuego, lo repartió entre el pueblo, todos comieron, y después se fue a seguir a Elías y le servía a Elías. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por tu presencia en esta mañana y tu fidelidad, y te pido, Señor, que nos bendigas con tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero, antes de comenzar la palabra, la predicación, quiero ponerle como una situación, ¿verdad? Y decirle: no me estoy despidiendo, ni tengo planes de irme de la iglesia, ni tengo planes de que cosas sucedan en los próximos días. ¿Sigue conmigo? Pero este tema es importante. La palabra que Dios nos regala en esta mañana es importante, y el título de este mensaje es Buscando un sucesor. Buscando un sucesor. Diga conmigo: un sucesor. Y todos sabemos lo que es un sucesor, ¿verdad? Un sucesor, hermano, es alguien que queda en lugar de otro, ¿verdad? O que cuando termina el tiempo de uno, otro retoma ese lugar, o que le da continuidad al trabajo de otro. ¿Sigue conmigo? Ese es un sucesor. Por ejemplo, bueno, pues vemos que los presidentes tienen un sucesor, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues aquí en México, que hasta el día de hoy parece que sigue con el sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Yo no sé mañana qué se nos ocurra por ahí en la mañanera. ¿Amén? Pero por lo pronto, ¿verdad? Parece que es así, ¿verdad? Entonces, hay un sucesor, ¿verdad? Cada 6 años termina un tiempo de una persona y entonces viene otro y es el sucesor del anterior. Amén. Y este tema es importante, mis hermanos. Primera de Reyes 19, 19, que acabamos de leer, nos habla de una responsabilidad que tenía Elías. Todos, o quizás la mayoría de los que estamos aquí, sabemos que Elías fue un profeta. Y un profeta en su tiempo, hermano, era una persona que tenía cierta posición, que la gente admiraba, que la gente respetaba, sobre todo en aquel tiempo de los reyes y en la época allá en Israel, ¿verdad? Pues los profetas, hermano, eran personas que eran respetadas, que eran admiradas, que incluso eran consultados por los demás, ¿verdad? Y cuando venía el profeta, hermano, la gente ponía atención. Y la gente no solamente ponía atención, sino que obedecía lo que el profeta, por alguna razón, había venido a hablar o a decir. Amén. Entonces,
Elías tenía esta posición, pero a Elías le tocó, hermano, una época muy compleja, muy difícil, muy complicada. De hecho, se dice que Elías no tuvo un ministerio muy largo. Digo porque hay profetas, hermano, que tuvieron hasta 50 o hasta 60 años de ejercitar su trabajo, de trabajo arduo y constante. Sin embargo, se comenta, hermano, que Elías pudo haber durado su ministerio unos 30 años solamente. Tal vez sean muchos, tal vez sean pocos, pero en realidad, comparado con otros profetas, parece que su ministerio fue breve, su ministerio fue corto, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que su ministerio fue de muy poco tiempo, es mencionado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro profeta. Elías, hermano, es mencionado en el Nuevo Testamento, ya sea por Cristo Jesús o ya sea por los apóstoles, mucho más veces que cualquier otro del Antiguo Testamento. Es decir, Elías, hermano, tiene su lugar, tiene su estatus, tiene su posición. Él, hermano, cumplió con su llamamiento, cumplió con el propósito por el cual Dios lo había enviado, por el cual Dios lo había llamado. Y no solamente eso, sino que Elías fue uno de los personajes que participaron en la transfiguración de Jesús. Si usted recuerda, hubo un momento en que Jesús se fue a orar y que cuando fue con sus discípulos, de pronto en esa oración algo sucedió con Jesús que se llama o se conoce como la transfiguración. ¿Cuántos siguen conmigo? Amén. La transfiguración, hermano, fue cuando Jesús resplandeció delante de sus discípulos. De pronto sus vestiduras dice que se volvieron sumamente blancas, tan blancas que destellaban, ¿verdad? Y su rostro, dice la Biblia, que era como el sol. Entonces se transfiguró, y no solamente eso, sino que le acompañaban dos personajes. Uno de ellos era Moisés y el otro de ellos era Elías, ¿verdad? Del cual estamos hablando en esta mañana. Entonces los discípulos lo miraron y dijeron: mira, ahí está Moisés y está Elías, ¿verdad? Y están hablando con Jesús. Estaban los tres, hermanos, en una sesión ahí de compartimiento. Y obviamente, bueno, estamos hablando de algo sobrenatural, porque Elías ya tenía años de haber muerto cuando Jesús, ¿verdad?, estaba en su ministerio. ¿Sigue conmigo? Entonces, mis amados hermanos, encontramos que Elías, el profeta de fuego, el profeta de Dios, el llamado, el ungido, el consagrado, hermano, tiene una posición ante la misma Biblia, ante la misma palabra del Señor. Y sabes, Elías también era conocido porque era un hombre que decía las cosas como eran. Yo creo, hermano, que era de alcance victoria, ¿verdad? Porque Elías era un hombre, hermano, que decía las cosas como van, como son, ¿verdad? O sea, él no tenía temor de decirle a alguien lo que tenía que hacer, lo que tenía que corregir, lo que tenía que de alguna manera cubrir, hermano. Y ese era el propósito por el cual Dios lo había enviado. Amén. No solamente eso, sino que la misión de Elías, hermano, era regresar los hombres a Dios, porque la mayoría se había desviado e habían ido, hermano, siguiendo lo que la Biblia llama los Baales. Amén. El dios Baal, hermano, fue algo que era un dios pagano, un dios mundano, un antidios, dijéramos. Un anticristo, ¿verdad? Alguien que vino a tomar una posición. Se hacían imágenes, se hacían adoraciones, se hacían cultos, hermano. Y el pueblo de Dios estaba siguiendo ese tipo de cosas. El pueblo de Dios, cuando yo me refiero al pueblo de Dios, me refiero a personas que sabían que Dios solamente era uno y que a Él solamente se le tenía que servir. Que sabían, hermano, que había un templo, que había un santuario, que se le podía buscar allí, que se le podía ir a adorar allí, pero se empezaron a introducir creencias, se empezaron a introducir cosas que llevaron, hermano, a que el pueblo de Israel, hermano, se desviara y su corazón siguiera a los Baales, es decir, a los dioses paganos, a los dioses mundanos. Pues cuando vino Elías, hermano, el propósito del profeta Elías, hermano, fue regresar el corazón de los hombres a Dios.
que los hombres entendieran y reconocieran que solamente había un solo Dios vivo y verdadero, que no tenían que seguir otro tipo de dioses. Todos recordamos, hermano, aquel evento que fue como un evento muy importante, hermano, donde se convocó a todos los profetas de Baal. Dice la Biblia que eran 400 profetas de Baal que se juntaron, hermano, y que tuvieron una confrontación con Elías solamente. 1 contra 400, hermano. Y en ese momento, hermano, se hizo una confrontación donde se tenía que demostrar ante la gente quién era el verdadero Dios. El mismo Elías les dijo: vamos a hacer algo. Vamos a poner un holocausto. Es decir, un animalito ahí descuartizado, y clamemos a nuestros dioses. Y el que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Todos recordamos esa historia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, sabemos que de pronto, ¿verdad? Pues los profetas de Baal eran 400. Y toda la gente estaba reunida, y entonces pusieron su holocausto, pusieron su víctima, pusieron su animalito ahí en pedazos, hermano, y empezaron desde la mañana a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Dice la Biblia que hasta lloraban, se desgarraban, hasta se cortaban los brazos, se empezaron a tasajear, hermano, ellos mismos, como para hacer la escena, hermano, más dramática, como para hacer la escena, hermano, como más emotiva tal vez. La gente mirando, imagínate, la gente estaba viendo el espectáculo, un espectáculo de horror, ¿verdad? Porque estos hermanos estaban ahí contorsionándose, haciendo viscos, hermano, poniendo los ojos en blanco, haciendo cosas, hermano, y todo el tiempo, hermano, clamando y pidiendo que su dios Baal hiciera descender fuego del cielo. Y eso llegó la mañana, llegó el mediodía, llegó la tarde y nunca pasó. Al grado que el profeta Elías les decía: llámenle más fuerte, a lo mejor está dormido, está formado en Coppel o en Electra, fue por la leche o algo así, ¿verdad? O sea, el profeta, hermano, hasta se dio la oportunidad de mofarse, de burlarse, de decirles: pues clámenle más fuerte a su Dios, porque a lo mejor está ocupado en otro asunto. Cuando le tocó el turno a Elías, de la misma manera puso su víctima, puso su animalito ahí en el altar. Y sabes la historia, no solamente eso, sino que pidió que le vertieran agua, ¿verdad? Como para hacerlo más emotivo. Él no se empezó a gritar, ni a tasajear, ni a hacer convulsiones, ni cosas por el estilo, hermano. Él solamente pidió: vacíenle cántaros de agua a mi víctima. Y ahí le vaciaron cántaros de agua. Hagan una zanja alrededor y llénenla de agua también. Y dice la Biblia, hermano, dice la palabra del Señor, que solamente en el momento en que él levantó las manos y levantó la voz y clamó al Señor y le dijo, ¿verdad?, que solamente él era Dios, hermano, fuego del cielo descendió y consumió no solamente, hermano, la víctima, sino hasta las piedras, y el agua, hermano, fue consumida completamente, hermano, demostrando ante los ojos de todos, hermano, que solamente Dios hay uno, hermano. Solamente hay un solo Dios, hermano. No tenemos que andar siguiendo otro tipo de cosas, ni otro tipo de teorías, filosofías y cosas, hermano, que el mundo quiere traer, o que la gente quiere inculcar en las personas, hermano. A veces, hermano, gente anda buscando en otras partes lo que ya Dios nos ha demostrado que puede hacer. ¿Amén? Pero ese no es el tema de hoy, hermano. El tema de hoy le dije que es buscando un sucesor. Entonces, bueno, pues ya miramos a Elías cómo hizo eso, y de pronto, hermano, cualquiera diría: qué victoria, ¿verdad? Qué tremendo, qué poderoso. Y de pronto la reina Jezabel, que era adoradora de Baal, la reina Jezabel, hermano, viene y lo que hace ahora, hermano, es amenazar al profeta. Y dice, ¿verdad?, la palabra, que de pronto lo que sucedió allí fue que le pidió, ¿verdad?, y dijo la reina Jezabel que siguieran a Elías y que lo mataran también. Y qué curioso, hermano,
Qué curioso que Elías también tuvo temor, hermano. Siendo el profeta de Dios, siendo el hombre de Dios, tuvo miedo y se fue a esconder, huyó de la presencia de Jezabel. Qué curioso, ¿verdad? Que no le tuviera miedo a 400 felones y que le tuvo miedo a una mujer. Santo Dios, cualquier parecido con... no es cierto. Aleluya. ¡Qué tremendo! Pero cuando vino, hermano, la amenaza de Jezabel, Elías huyó, Elías escapó, Elías se fue a esconder a una cueva. No solamente se fue a esconder, hermano, sino que entró en un estado de depresión. El hombre de Dios, el hombre de fe, el hombre que confrontó a los profetas de Baal. Yo me imagino, hermano, que nomás de ver esos 400 locos, hermano, cualquiera tuviera temor y de mirarlos todo lo que estaban haciendo. Dices, no, hombre, estos en cualquier momento se les van las cabras, ¿verdad? Pero con todo eso, hermano, no tuvo temor, pero ahora, con la amenaza de Jezabel, hasta entró en depresión. La palabra nos dice, hermano, también que Elías fue y se escondió en una cueva. Y estando en esa cueva, hermano, estaba ahí y nada más se ponía a dormir, hermano. Tú sabes, cuando uno está en depresión, hermano. Bueno, usted no sabe eso porque es cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero le comento, algunos que entran en depresión les da por dormir mucho, ¿verdad? Y que los paran y no quieren. Es más, se paran a la 1 de la tarde con pijama, rascándose la cabeza, bostezando, con baba pegada, hermano, y todo, hermano, y andan deprimidos, hermano. Deprimidos, no quieren hacer nada. Bueno, no les da ganas vivir, hermano. Imagínate a Elías, el profeta de Dios, el hombre de Dios, el varón de Dios, el varón de guerra, al que muchos buscaban para pedirle consejería, al que muchos buscaban para pedir su opinión, al que muchos buscaban, hermano, para ser ayudados. Y ahora, hermano, el mismo profeta entrando en depresión, en tristeza, atemorizado, aterrorizado. No, hombre, ha de haber dicho, no, hombre, la reina esa sí está loca. Aleluya, ¿no? Qué tremendo, hermano, este hombre con temor, con depresión, con tristeza, desanimado, desalentado, hermano. Y fue ahí donde Dios lo fue a buscar, hermano. Dios lo fue a buscar a ese lugar donde se encontraba deprimido, donde se encontraba, hermano, tristeando, hermano, tocando el violín, aleluya. Gloria a Dios. Los cristianos, hermano, toquen trompeta, no toquen violín. Aleluya. Los cristianos, hermano, tenemos que aprender a tocar trompeta, es decir, de victoria, de poder, ¿verdad? Tocando el violín a cada grito, todo el tiempo, hermano. Pues ahí tuvo que ir Dios, hermano, porque era el hombre de Dios. Y tú dices, bueno, pues si él era el que aconsejaba, si él era el que predicaba, si él era el que enseñaba, él era el que exhortaba, él era el que disciplinaba. Y ahora míralo, todo apagado, todo apocado, todo triste, todo desanimado, desalentado. Tuvo que ir Dios hasta la cueva, hermano, y hablarle, hermano, y presentarse de diferentes maneras. Y dice la Biblia, hermano, que incluso se movió el Señor a través de un viento recio, a través de un terremoto, a través de fuego, hermano. Pero Dios vino a Elías a través de un viento suave. Entró con Elías, hermano, a través de un viento suave y le hizo una pregunta. Cuando una persona, cuando un cristiano especialmente entra en depresión, cuando un cristiano, cuando alguien que viene alcanza victoria, hermano, y que de pronto, hermano, entra en ese estado de tristeza, de depresión, de apagamiento, ¿verdad? Alguien que alguna vez estuvo en fuego, ahora anda, ahí nada más se le ve el humito ahí saliendo. Y de pronto, hermano, viene Dios y le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Póngale su nombre, hermano.
Póngale su nombre, porque seguramente Dios varias veces ha venido contigo y te ha visto y dice, ¿qué haces aquí? El que debería de andar predicando, testificando, hablando de mi poder, hablando de lo que puedo hacer, aquí tirado ahí, desgarrándose las venas. Ahí cortando margaritas, me queye, no me queye, me queye, no me queye. Ahí, hermano, todo tristeando, todo depresivo. Es que no me entienden, es que no me comprenden. Somos la generación incomprendida. Pobrecito de usted, ¿verdad? La generación incomprendida, cuando viene Dios y le habla promesas, y le habla palabra, y le habla poder, y le habla autoridad, hermano. Y muchas veces, hermano, dices, pues, ¿qué necesita esta persona? A veces hasta hemos dicho, si con esto no cambia, quién sabe con qué vaya a cambiar, ¿verdad? Pero viene Dios, hermano, y te pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dije Elías, pero póngale su nombre, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? En otras palabras, ¿por qué no estás en tu llamado? ¿Por qué no estás en lo que te pedí que hicieras? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué le estás dando cavidad al diablo? ¿Por qué le estás dando cavidad a la gente? Porque la gente es lo que estaba esperando, verte así para decir, ahí está su Dios. Eso es lo que la gente estaba esperando. Verte así, hermano, para decir, ahí está. Por eso te dije, mira, mejor vente y mejor hagamos un ritual, ¿verdad? Como se lo compartí en Año Nuevo, ponte chones rojos y con eso ya, ¿verdad? O sea, y se empieza la gente a desviar en su mente y en su corazón, porque, hermano, entra en un estado de depre. Y no solamente entra en estado de depre, lo publica en Facebook, estoy deprimido. Ay, por favor, ¿qué quieres? ¿Que vayamos todos en bola a papacharte? ¿Verdad? Y peor todavía, como nadie le contesta, peor todavía, ¿verdad? Ni para eso sirvo, ni para que me pongan un like. ¿Qué haces aquí, Elías? Pregunta el Señor. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás tan lejos de tu llamado? ¿Por qué estás tan lejos de lo que te pedí que hicieras? Tú eres mi hijo amado, tú eres mi escogido, tú eres alguien especial en mis caminos, tú eres mi princesa. ¿Qué haces en esta condición? No puede ser que una princesa se vista de mendigo. No puede ser que un varón de guerra, un soldado, alguien que ha sido consagrado por Dios, ahora, hermano, esté pensando hasta en quitarse la vida. Pensamientos que el diablo ha sembrado, hermano, para decir, he triunfado una vez más. Dudando de que Dios te puede proteger. Dudando de que Dios te puede ayudar. Dudando de que Dios puede ser. Pero Elías tenía argumentos, aleluya, porque argumentos nos sobran. Argumentos, hermano, nos sobran para justificar por qué actúo así. Porque justificamos nuestras acciones. Y Elías, hermano, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? No le dijo, perdón, discúlpame, no me di cuenta. No, se empezó a justificar. Pues es que ¿por qué no me hablas? Pues es que ¿por qué me abandonas? Es que ¿por qué no estás cuando te llamo? Es que ¿por qué no te mueves cuando te lo pido? Aleluya. No, hombre, pues si quisiéramos tener un Dios a nuestro gusto. ¿Quieres ese chavo? Dámelo. Imagínate. ¿Ese es el Dios que quieres? ¿Un Dios que puedas manipular? No, es un Dios que te dice, Nel pastel. Aleluya. Bueno, no creo que diga así. Seguramente de una manera más espiritual te lo va a decir. Pero no siempre Dios te va a decir, sí. La mayoría de las veces lo que tú quieres te va a decir, no. Aleluya. Porque nosotros quisiéramos que Dios se moviera al son que nosotros tocamos, ¿verdad? Y Elías tenía argumentos. Elías le respondió, hermano, y hasta le dice, pues es que los hijos de Israel te han dejado. Y no solamente dice, y yo soy el único que he quedado. O sea, no te adornes tanto.
No te adornes de que tú has hecho la gran maravilla. Mira el profeta de fuego, él hizo algo portentoso y aún así Dios le dijo, no te adornes tanto. Bueno, tampoco le dijo así, pero es una manera coloquial de decirle, no te adornes tanto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, dime qué has hecho que realmente valga la pena. Cuando Pastor Sonny Ergenzoni, fundador de este ministerio hace casi 55 años, que ha establecido alrededor del mundo, hermano, que tiene centros de entrenamiento, que tiene hogares de rehabilitación, que ha levantado la obra a nivel mundial, que tiene varios libros escritos, hermano, que se dedica a sus 83 años a viajar por todo el mundo, hermano, se para en el púlpito y dice, creo que no he hecho nada. No entiendo a aquellos que ya nomás porque movieron, ay, todo lo que he hecho por Dios. Ay, por favor. Pues es que no han visto todo lo que me he consagrado a Dios. No hemos hecho nada. ¿Qué consagrados estamos? Si a veces venimos cada 15 días a la iglesia, uy, qué consagrado estás. Asústame con tu consagración, hombre, pues para ponerte un nicho. Aleluya. No, mis amados hermanos, Elías, hermanos, se quiso adornar siendo el profeta de fuego, habiendo acabado con 400 profetas de Baal. ¿Sabes qué hizo él después de que el fuego cayó sobre su holocausto? Dice la Biblia que tomó su espada y se echó a los 400 canijos que estaban allí. ¿Cómo es posible, mi amado hermano, que haya vencido a 400 hombres y ahora haya entrado en ese pánico escénico? En esa condición. Pero aún así, hermano, Dios no viene, hermano, y le dice, oh, sí es cierto, tanto que has hecho por mí. ¿Sabes quién hizo algo por nosotros? Jesucristo. Jesucristo entregó su vida en una cruz. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú o yo lo hemos hecho? No lo hemos hecho, hermanos. Realmente, hermano, no tendríamos ni siquiera vergüenza para decirle a Dios. Yo le dije, la manera en que muchos hablan y que a veces hasta causa escoria, hermano, es cuando dicen, ahora que sí le estoy echando ganas. ¿Echando ganas? ¿Echando ganas? No tienes que echarle ganas. Tienes que realmente, hermano, consagrarte a Dios. Poner, hermano, nuestra vida en las manos de Dios. Y eso, hermano, tiene un precio. Te van a dejar de hablar, gente. Vas a perder amigos en el camino, vas a perder hasta familia, vas a perder muchas cosas, pero tú sabes a quién le estás buscando, con quién le estás contando, para quién estás caminando. Si no, hermano, escribe un libro ahí de tus penurias. Yo le sirvo a Dios de tal manera. Uy, hermano, y hasta gente va a decir, uy, ya por eso quiere que le pongan un altar. Elías, hermano, contestó de esa manera y le dice, es que todos te han dejado. Y dice, y solamente yo he quedado. La respuesta de Dios es contundente. Ni digas, porque yo me he reservado más de lo que te imaginas para poder levantar la obra. Pero te he elegido a ti. Te he llamado a ti. Te he sacado del anonimato. Te he traído con lazos de amor para que entiendas que eres especial en mis caminos. La respuesta de Elías era egocéntrica y era una justificación nada más. Nos gusta justificarnos. Nos gusta hacerle berrinche al Señor. Nos gusta hacerle pataleos al Señor. ¿Por qué no me respondiste cuando te buscaba? Pues ¿por qué? Porque Él quiere que crezcas. Él quiere fortalecer tu corazón. Mira, mejor los del mundo dicen, lo que no te mata. ¿Y cómo es que los del mundo lo saben y tú y yo que tenemos a Cristo no lo podemos entender? ¿Cómo es, hermano, que los proverbios mundanos puedan tener más efecto? Allá afuera, hermano, lo dicen. No es bíblico, no es un proverbio, no viene la palabra de Dios, pero ya salen con eso. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y ahí están, hermano, buscándole. Y nosotros que tenemos al poderoso, al glorioso, al único, al verdadero, hermano, al Dios vivo, hermano. De pronto, hermano, nos sentamos en esos estados de depre. Pero ese no es el tema. El tema es buscando un sucesor.
Porque estamos hablando, hermano, de ese momento en el cual Dios, mira, cuando Dios le responde y le dice, mira, yo me he reservado muchos, pero ahora ¿sabes qué le dijo Dios a Elías? Regrésate por donde veniste. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Elías para llegar hasta la cueva? Cruzar el desierto. Aleluya. Aleluya. Él venía huyendo, él venía escapando, hermano, y cuando venía escapando tuvo que cruzar el desierto, hermano, y tú sabes el desierto que representa para los cristianos. Las pruebas, las luchas, las tribulaciones, y todo cristiano tiene que pasar sus desiertos. Si te dijeron que ser cristiano era la onda, sé cristiano porque es la onda. Pues te engañaron, hijo, te engañaron. Sé cristiano porque se siente chido, no, te engañaron. No, eso no es. El cristiano va a pasar sus propios desiertos. Y a veces en esos desiertos, hermanos, sentimos, hermanos, sed. Sentimos hambre, sentimos desánimo, sentimos desaliento. Sentimos, hermano, que ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué caí en esta condición? ¿Por qué tuve que llegar a hacer esto? Son situaciones, hermanos, donde Dios ahora te viene con Elías y le dice, regrésate por donde veniste. Y entonces Elías voltea y ve al desierto y dice, otra vez. Aleluya. Para que tengas lo que Dios te prometió, para que obtengas, hermano, tienes que ir al principio. Tienes que volver al principio. Tienes que ir, hermano, ese día donde tenías pasión por las cosas de Dios. El Señor te dice, regrésate, porque tienes que ir a ese primer día cuando llegaste con tus pedazos en la mano diciendo, no sé qué hacer, y el Señor te restauró. Y el Señor te sanó, y el Señor te levantó, y el Señor trajo paz a tu corazón. El Señor quiere que tú regreses a ese momento donde estabas, hermano, en fuego. Elías había estado en fuego y el Señor le dice, regrésate de donde te llamé. Ahí donde estabas, ahí donde te tenía y que tenías ganas de trabajar y de servir. Vuelve al inicio, donde tenías todo para entregarme tu corazón. Ahora, cuando le está diciendo esas palabras, ahora le dice Dios a Elías, tienes que instalar a 3 personas en posiciones. 2 de ellos fueron reyes y el otro, ¿qué cree que era? Su propio sucesor. Le está pidiendo ahora a Dios. Viene Dios y le habla a Elías y le dice, ¿verdad?, que tiene que posicionar a 2 reyes. Pero también le dice, y también por ahí anda un muchacho que se llama Eliseo. Quiero que vayas con él y que lo unjas, porque él se va a quedar en lugar tuyo. Aleluya. Amén. Le está diciendo, hermano, a Elías que tiene que tener un sucesor. Alguien que se quede en su lugar. Alguien que tome su posición. Alguien, hermano, que tome el corazón, hermano, de lo que Elías estaba haciendo. ¿Sabes qué miro en esto, hermano? Que Dios, cuando miró a Elías en esa condición, dijo, no, no me va a durar mucho, ¿verdad? Se me deprime a la primera de cambios, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo, Elías no tenía un sucesor. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Elías se hubiera muerto en la cueva? Dijéramos, ¿verdad? Que Dios le hubiera dejado esa situación. ¿Qué hubiera pasado si Elías se hubiera muerto en la cueva? Que ahí donde estaba tristeando y llorando, ¿verdad? Porque ya sabes, ¿verdad? Vente a comer, no quiero. Ya está el desayuno, no tengo ganas. O le sirven y ahí están nomás meneando la sopa, ¿verdad? Y come, ahorita, ¿verdad? Y así. Entonces imagínate a Elías, hermano, con esa actitud, si hubiera muerto en la cueva. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que no hubiera tenido seguimiento, que no hubiera habido un sucesor, que no hubiera habido quien tomara su lugar, que entonces, hermano, hasta ahí se hubiera quedado la bendición. ¿Y sabes qué? Eso es egoísmo. Egoísmo, hermano, es cuando alguien no le comparte a otro para que pueda continuar con el llamado, con el propósito de Dios en sus vidas. Eliseo, hermano, fue llamado para ser el sucesor de Elías. Pero aquí está la clave. Elías no lo escogió a Eliseo. ¿Se da cuenta?
Ponga atención a la escritura, porque Elías no escogió a Eliseo. ¿Quién escogió a Eliseo? Dios le dijo, y por ahí anda un muchacho que se llama Eliseo, ve con él, lo unges porque él va a ser tu sucesor. Dios le tuvo que decir a Elías el plan y le hizo saber la importancia de tener un sucesor. Es importante, hermano, porque un sucesor, hermano, es cuando se elige a alguien que va a ser desarrollado y que va a tomar el lugar de la persona que va a suplir en ese momento, que va a venir después de otra persona. Y yo le digo en esta mañana, no podemos caminar por nuestra iglesia con un futuro incierto. ¿Siguen conmigo? Amén. Este es el tema. Hace exactamente un año atrás, uno de nuestros pastores, padre de familia y esposo y líder, murió. Siendo pastor, era regional, tenía una región a su cargo y todo, y murió muy joven, casi menos de 40 años, con 3 chiquitos, 3 pequeñitos. Tenía a su cargo 2 iglesias, y cuando él muere, pues buscas en las iglesias quién vamos a poner en lugar del pastor que murió. Y de pronto, hermano, en las iglesias, 2 iglesias, y en un hermano buscan y dicen, pues no hay nadie. O sea, hay gente fiel, hay gente que viene, hay gente que te puede decir, ¿usted quiere? No, Dios me libre, no, gracias. Además los pastores también se mueren, no. Aleluya. ¿No? Imagínate. Quizás a otro, pero usted es director, no, sí, pero yo ya tenía planes de irme, me quiero ir a casar y cosas. No sé, cosas, hermano. Al final de cuentas buscan en una iglesia y no había quien se quedara en su lugar. Gloria a Dios. Pusieron a alguien y la iglesia está funcionando muy bien, pero lo tuvieron que traer de Estados Unidos. Y luego miran la otra iglesia, y en la otra iglesia dicen, ¿quién se puede quedar en su lugar? Es más, si a alguien se le ocurriera, pues su hijo, tiene 7 años. Aleluya. Y no creo que como en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Que alguien acepte un pastor de 7 años. La Biblia dice que un niño los pastoreará. Aleluya. Cheque eso, échese ese trompo a la uña. La Biblia dice, y un niño los pastoreará. ¿Qué si un día sucede? Pero por lo pronto, hermano, pues, voltean a ver al niño, tiene 7 años, y dicen, pues no, es imposible que él pueda quedarse. Con todo respeto, lo digo porque somos nuestro ministerio, Alcance Victoria, no coloca a las mujeres en posición de pastorado. ¿Están aquí, hermanos? Nosotros, bueno, tenemos nuestra esposa. Mi esposa es la pastora, la conocemos como la pastora, pero es la esposa del pastor, ¿verdad? Ya las hermanas que le dicen pastora, bueno, pues es como un respeto, como diciendo, pues, y además, hermano, pues con todo lo que hace, pues de pronto yo le he dicho y confesado muchas veces, ¿verdad? Si no fuera muchas veces por sus oraciones, quién sabe qué pasaría con nosotros. Ya andaría en la cueva tocando el violín. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, pusieron otro pastor también, y la iglesia está allí y está funcionando muy bien. Pero tuvieron que traerlo de Estados Unidos. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que pensar. Y yo se lo he dicho a varias personas. Tengo tiempo diciéndole a varias personas. Porque yo he sido pastor de esta iglesia por varios años. Y de pronto, hermano, cuando trabajas con gente comienza a identificar como si llamáramos al segundo de a bordo. ¿Verdad que sí? Amén. Esa es una expresión, como llamar al segundo de a bordo. Es como el que dices, bueno, si no está el pastor, yo sé que él puede hacer. ¿Verdad que sí? Pues la misma iglesia lo va identificando. La misma iglesia va tomando ese corazón, la misma iglesia va tomando esa dirección, ¿verdad? Como decir, bueno, yo sé que si busco al pastor, pero no está como siempre, aleluya,
Bueno, pues a lo mejor alguien que pueda hacerlo. Y yo a varios les he dicho, necesito a alguien que sea como mi segundo, como alguien, porque mira, aquí vemos, hermano, como si Elías se hubiera muerto, no hubiera continuado. Entonces el Señor dijo, tú ni tienes un plan, le dijo a Elías. Tú ni piensas en el futuro, tú nomás piensas en ti mismo. Pero necesitas pensar en grande, necesitas pensar más allá. ¿Qué va a pasar cuando tú no estés? Cuando tú no estés, alguien tiene que estar. Y nosotros, hermanos, estamos en una iglesia viva, en una iglesia que se desarrolla, en una iglesia que crece, en una iglesia que tenemos nuevos desafíos para el 2023. Pero uno de esos desafíos, hermano, tiene que ser ese, saber quién sigue por cualquier cosa que suceda. Y por eso le dije desde el principio de mi mensaje, ni me estoy despidiendo, ni tengo planes, ni nada, hermano, simplemente es que no podemos caminar así. Como a la deriva, hermano. Como que ¿qué va a pasar después? Si usted se da cuenta, Elías no tenía un plan. Tuvo que venir Dios a darle el plan y decirle, unge a Eliseo porque él va a ser tu sucesor. No importa la edad de la persona, Eliseo era un muchacho. Eliseo era muy joven. Eliseo era un hijo de familia. Ojo con eso. No estamos hablando, hermano, de que tal vez es alguien ya muy calificado o que ya está en postura. Dios no está buscando a alguien calificado, Dios está buscando el corazón indicado. Está buscando la persona idónea. Por eso, hermano, ni Elías lo escogió. Él no dijo, pues me gusta aquel porque me compra mi coca cada vez que me ve. No. Lo escogió Dios. Dios lo escogió y le dijo, ese muchacho es el que va a ser tu sucesor. Ora por él, úngelo y él va a ser el que va a seguir contigo. Cada iglesia necesita un plan de un sucesor, mis amados hermanos. Cada iglesia necesita tener un plan para que haya ese cambio, esa situación, para que cuando el día que llegue a ocurrir eso, la iglesia no se cimbre. Mira qué bonito, yo digo, qué bien que al final de cuentas haya venido un pastor y que estén muy contentos con su pastor y que hasta la están haciendo bonito. Un día los voy a invitar aquí a los pastores que trajeron, para que usted los conozca también. Qué bonito. Pero cuando hablamos del trabajo de una persona es como decir, no hubo una secuencia del trabajo anterior, ¿sí me explico? No hubo algo como de decir, es fruto del trabajo de lo que se hizo antes. Es alguien que venía con el corazón mismo del que ahí hubo un trabajo, algo se perdió en el camino, que no hubo quien continuara. Gloria a Dios, porque otros sí trabajaron en sucesores y tuvieron que enviarlos para suplir la necesidad. Pero un sucesor es importante para cualquier organización o iglesia. Aún como pastor se debe tener un plan de un sucesor. Elías no tenía un plan, pero Dios le dio el plan. Tenemos que ver hacia el futuro. Elías necesitaba a alguien, pero no se daba cuenta. Necesitaba un plan, alguien que tome mi lugar. No va a ser el rostro de Elías, pero va a ser la voz de Dios por medio de una nueva voz. La misión de Elías ya estaba terminando, pero la misión de Dios no. Mira, esta frase me gusta. La misión de Elías estaba terminando, pero la misión de Dios no. Dios quería continuar. Dios se asegura que su voz siga siendo escuchada. La continuidad de un mensaje, de una visión del pasado con el presente. Se necesita esa relación Elías-Eliseo. Cuando hablamos de un sucesor, hermano, tiene que haber una relación Elías-Eliseo. Porque quiero notarle esto. Eliseo no empezó inmediatamente, no fue como que lo ungió e inmediatamente ya se fue Elías y se quedó en su lugar. No, por eso le hice énfasis en lo que dice la Biblia, que cuando Eliseo siguió a Elías, nos hacemos bolas a Eliseo, parece trabalenguas, pero cuando Eliseo siguió a Elías, dice que se fue con él y termina el versículo diciendo, y le servía. Porque algunos quieren servirle a Dios, pero no a los hombres. Un sucesor, hermano, no es alguien que nada más está esperando que mi oportunidad.
Él se pega donde está la bendición. Él se pega ahí donde dice, ahí donde está la bendición. Quiere ser el sucesor del pastor, pero nunca se le acerca. Nunca se le pega, nunca está cerca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será eso? El sucesor no empezó inmediatamente, se requirió de un proceso. Eliseo se convirtió en el discípulo y asistente de Elías. Eliseo no solamente, hermano, fue llamado por Dios, sino que en el llamado tuvo que pegarse a Elías, y entonces dice la Biblia, la palabra dice literalmente que le servía. Que le servía. Hay personas, hermano, no digo aquí, hermano, pero he sabido de personas que a veces critican a los que sirven en la iglesia, ¿verdad? Y hasta les dicen, ¿por qué les haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué mira cómo esto y lo otro? Y siempre, y a veces hasta no hacen y les molesta ver a los que sí hacen, ¿verdad? Qué bendición por aquellos que no hacen, pues desde las gradas se ve bonito, ¿no? Pero dejemos a aquellos que sí quieren. Permitamos a aquellos que sí buscan de Dios, que sí quieren servir. Elías, hermano, ungió a Eliseo, y Eliseo, hermano, le comenzó a servir a Elías. No fue, hermano, como de que, a partir de hoy ya eres alguien especial. No, yo quisiera que entendiera que era lo que la palabra de Dios dice cuando le servía a Elías. Quiero exagerar en esta mañana, ya estoy concluyendo, pero quiero exagerar y quiero creer que a lo mejor hasta le amarraba las agujetas de sus sandalias. ¿Están aquí, hermanos? No estoy diciendo que eso se tenga que hacer. Estoy diciendo lo que seguramente Eliseo hacía con Elías. ¿Sí me explico? No voy a caer ahorita de que, y ahora está con eso. No, si de eso se trata, a ver, pastor, póngaseme aquí ahorita. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que seguramente la Biblia dice que Eliseo le servía a Elías, y estoy seguro de que como era una relación así, como de padre e hijo, como de discípulo a maestro, como del profeta al que venía después, hermano, él tenía, hermano, que servirle a Elías, y cuando le servía, pues ¿qué? Le cargaba la Biblia. ¿Y eso qué? Siguen aquí, hermanos. ¿Sabe? Ya ni eso, ya ni puede cargar. No es eso, hermano. Es esa relación de decir, mira cómo lo que ahorita compartió Roberto. Yo no sé si usted lo escuchó, pero yo puse atención. Y cuando dijo el pastor Roberto, dije, ya estás. Aleluya. Gloria a Dios. Porque de eso se trata este llamado. De eso se trata esta visión. De que alguien comience a creerlo. De que alguien comience a visionar. De que alguien comience, hermano, a desearlo, a anhelarlo y a vivirlo. Hermano, a empezar a caminar de esa manera. Perdón, hermano, pero yo he escuchado muchos que dicen, yo quiero ser pastor, y no mueven ni un papel en la iglesia. Y por ejemplo, este muchacho que no quiero hablar mucho porque a veces digo, Señor, a veces lo que decimos, ¿verdad? Pero al menos ya lo vemos en hospitalidad, ya lo vemos en liderazgo, lo vemos haciendo actividades, ¿no? O sea, gente dinámica, gente que está pegada, gente que quiere, gente que hace, gente que busca. O sea, no está esperando a que le digan, dígame, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Mándeme a las naciones, no vas ni a la esquina de Polanco y Bucareli. ¿Quieres que te manden a las naciones? No, hermano, un sucesor, hermano, es aquel que se identifica inmediatamente, que la misma gente, discúlpeme que lo diga, pero yo lo viví en carne propia. Yo todavía no era pastor hace 23 años atrás, y la gente ya me decía pastor. Lo digo con humildad. ¿Sí me explico? O sea, todavía no era, pero la gente a veces hasta decía, no, pues es que usted va a ser pastor. Usted va a ser, pues porque yo estaba pegado con mi pastor. Renuncié a mi trabajo secular para venirme a meter a la iglesia de tiempo completo. Fui el secretario de Pastor Chavarín en este mismo lugar, hermano. Si la gente venía, hermano, y no estaba el pastor, estaba Luis Ernesto, y Luis Ernesto le resolvía el asunto. ¿Por qué? Porque ese fue el papel que Dios me dio en ese momento. Se requiere de un proceso. Eliseo se convirtió en el discípulo y asistente de Elías.
debía crecer bajo el liderazgo de Elías. O sea, no es, hermano, de que vas a ser un sucesor nada más de la noche a la mañana o nada más por arte de magia. Se requiere, hermano, esa condicionante, que conozcas el corazón y el trabajo del profeta, que sepas lo que se lleva a cabo. Es tiempo de pensar en un sucesor. Mi hijo no tiene 7 años. Y cualquiera pensaría, oh, yo sé quién es. Pues, ahí está Elisaí. Pero sabe una cosa, debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque yo sé que mi hijo puede hacerlo, se ha preparado, ha predicado, Dios lo usa, no es perfecto, ha cometido errores, ha cometido pecados, nunca lo voy a poner como uy. Y aún en esto que le estoy diciendo, cualquiera pensaría, bueno, pues si algo pasa, pues ahí está Isaí. Pero me lo están pidiendo en Panamá. Me lo están pidiendo en Guadalajara. O sea, de pronto, hermano, si de pronto se mueve, hermano, y entonces dicen, y Hugo, y ahora sí, ¿quién nos podrá ayudar? Porque si algo pasa, hermano, y el pastor ya no está, de pronto dices, bueno, pues el hijo, pero también entienda esto. No se puede, el llamado de Dios no es una herencia. Quiero que le quede muy claro esto. Porque no es como de que, pues si ya el papá, pues el hijo. No, pues si no es el reinado, si no tiene el llamado, ¿cómo se le vas a dar? ¿Verdad? A veces se le delega a hijos que no tienen el llamado de pastor. ¿Verdad? O sea, tienes que ver que realmente tenga el llamado de pastor. Porque a lo mejor, hermano, ni siquiera quieren. Y nada más porque dicen, bueno, pues para que no se pierda la línea real. Gloria a Dios. Pues ¿qué pasó? ¿Verdad? No es una herencia, es un llamado. Debemos estar seguros en qué hombros caerá nuestro manto. ¿Me encantaría que fuera mi hijo? Por supuesto. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor, hermano, que se le diera continuidad! Es más, yo estoy seguro que si eso sucediera, lo primero que haría mi hijo es salirse de este edificio, porque es lo que me está pidiendo desde hace tiempo. ¿Verdad? Entonces, imagínate, cosas sucederían. ¿Cuántos siguen aquí? Ya terminan. El tema es que de una o de otra manera, hermano, necesitamos un sucesor. Y un sucesor, hermano, no va a ser para mañana ni para la próxima semana. ¿Sigue conmigo? Un sucesor, hermano, tiene que ser alguien que camine el camino con Elías. Que no tenga temor, hermano, de decir, ¿a dónde vamos, pastor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué ocupa? ¿En qué ayudamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué quitamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos movemos? Que yo no lo diga, que yo como pastor no tenga que decir, sino que la misma iglesia comience a identificar y a decir, no, yo miro que la madera va por aquí. El agua se está moviendo de este lado, mira. Porque la misma iglesia lo siente, lo percibe. La misma iglesia entra en paz al decir, no, mira, si algo pasa, ahí está. No tengo planes de irme pronto. Aleluya. Tengo mucho que hacer, hermano. Y este 2023, hermano, es un desafío personal. Lo que ya me impuse, hermano, ya se me fue enero, hermano, ya empezó febrero, ya estamos a 5 de febrero. Y yo digo, ¿cuándo lo vas a hacer? Ya, bueno, ya dijimos, ya comenzamos por ahí. ¿Verdad? Ya nos despejamos, ya nos quitamos. Mi esposa quitó las cortinas la semana pasada, las lavaron, las iban a volver a poner. Le digo, ya no pongas esas cortinas, ya vamos a hacer algo nuevo. Pero cuesta dinero, claro que cuesta dinero. Imagínate, yo me fui de espaldas, yo dije, sí, me llevo un dinerito. Y digo, ay, Señor. Pero hermano, tenemos que avanzar más y más y más y más. Si alguien aspira a ser sucesor, debe de estar en las cosas que tiene que estar. No puede ser que alguien aspire a ser sucesor y no esté. Mi pastor siempre me decía, el que está, está, y el que no está, no está.
Qué forma de expresarlo, pero es real, ¿verdad? Así, ¿por qué lo usa él? Pues es el que está. ¿Por qué no lo usa aquel? Pues porque no está. El que está, está, y el que no está, no está. Necesitamos a alguien que tenga esa sangre de decir, pase lo que pase, yo estoy aquí por algo. Dios me trajo para algo. Dios tiene un plan para mi vida también. Dios no se queda con nada. Lo que yo le puedo decir es que Dios paga y paga bien. Necesitamos un plan. Y el plan tiene que venir de Dios. Si es este muchacho, yo no sé, gloria a Dios. Para mí sería, imagínate, el pastor se va contento, ¿verdad? Diciendo gloria a Dios. Pero si los planes de Él son diferentes, Dios los quiere llevar a otro nivel. Y la iglesia de Nesa Centro necesita continuidad. Yo no quisiera, hermano, que de pronto algo pasara y dijeran, ¿a quién ponemos? Pues no hay quien. Pues tráete otro de no sé dónde, que usted no conozca, y después hasta lo va a amar porque ya lo mire en las otras iglesias. Lo va a amar, lo va a obedecer, va a decir es mi pastor, y hasta va a decir este sí es mi pastor, no el otro. No sé, tantas cosas que suceden. Pero necesitamos un plan. Nada sería más hermoso que decir hubo una continuidad, hubo algo, un seguimiento. Yo le pido, hermano, iglesia, que me ayude a orar. También aquellos que esta mañana sintieron que algo en su corazón se movió, una pequeña fibra en su corazón, como diciéndole a Jesús, Señor, ¿acaso seré yo? Pues si es por ahí, hermano, pues solamente ve a Eliseo. No le estoy pidiendo que venga a desatarme las agujetas. Le estoy pidiendo, hermano, que crea que la fórmula es siendo discipulado y dejándose ser discipulado. Y discipular, hermano, a veces es que te feliciten, y a veces es que te corrijan, y hasta que te regañen, y que usted aguante esa situación, porque ahí está la corrección, la disciplina. No quiero alargarme más, hermano. Póngase sobre sus pies, oremos juntos. Padre, estamos en esta hora, Dios, te alabamos.